en la entrada del auditorio. Para empezar el panel de la importancia de la integridad de las empresas estatales, invitamos al moderador Guillermo Donega, Transparencia Internacional. Damos a Dilson Augusto Lobato, gerente ejecutivo de Banco de Brasil. Invitamos a Soledad Urri, directora de Ética y Transparencia de Trenes Argentinos de Infraestructura. Paula de Princio, Compliance Officer de Aerolíneas Argentinas, o oficial de cumplimiento. Y Leandro Matos Coutinho, director y fundador del Instituto Compliance Río. Voy a pasar la palabra entonces al moderador Guillermo. Muchas gracias por su presencia y por su presentación. Especialmente quiero agradecer a los panelistas que están aquí conmigo. Bueno, yo tengo la difícil tarea de moderar el tiempo de las respuestas, principalmente porque estoy seguro que este es un tema que es de interés de todos, especialmente a los que están aquí a mi lado. Yo voy a hacer el pesado del reloj, del cronómetro, para que todos me respeten el tiempo y que tengamos todos el tiempo realmente para hacer preguntas desde el público, sí, porque yo creo que eso es muy interesante. Quiero felicitar a Alliance for Integrity por este evento, por la elección del local. Yo soy mackenzista, a mí me encanta Mackenzie, tengo mucho orgullo de haber estudiado aquí, y especialmente por la elección del tema, la temática de las estatales o de integridades estatales es una temática que está muy en alta globalmente en los organismos que estudian la temática de anticorrupción. Transparencia Internacional recientemente ha lanzado un reporte en noviembre del año pasado que habla sobre los 10 principios anticorrupción aplicados a las empresas estatales. Son empresas que tienen una actuación en la economía que es muy fuerte en distintos países de la región, en Latinoamérica especialmente, pero debido a la cercanía con los políticos y con el poder estatal, estas empresas están sujetas a un riesgo diferente con relación a la corrupción. Y este riesgo se ha materializado en Brasil recientemente, como vimos en el escándalo revelado por la operación Lava Jato, con un efecto muy grande a la economía, con consecuencias sociales muy altas. Así que para que podamos entender un poquito cuáles son los principales retos y también cuáles son las buenas prácticas que se están implementando en nuestra región entre las empresas estatales, entonces por eso estamos trabajando en este panel, este tema. Voy a empezar entonces con una primera pregunta que tiene este sentido a Soledad, que trata de entender un poco cuáles son los principales desafíos de las empresas estatales en Latinoamérica al momento de implementar programas de integración. Qué desafío ahora, hablar después del almuerzo, en realidad. Que no se duerman. Bueno, la pregunta es bastante amplia de responder. Vamos a hacer los 5 minutos lo más eficientes posibles. Los desafíos más grandes cuando uno implementa un programa de integridad en una empresa pública es el cambio cultural, básicamente, ¿no?, que uno le inyecta. En mi caso particular, yo soy la oficial de cumplimiento, la Compliance Officer de Trenes Argentinos Infraestructura, que es una empresa argentina encargada de la infraestructura ferroviaria del país, que está a cargo de un Ministerio de Transporte. Lo que decías recién es correcto. Uno tiene un riesgo que está influenciado por la política. Y dependemos, obviamente, de ese ministerio. En el caso de Trenes Argentinos, fue uno de los primeros programas de compliance, programas de integridad implementados en las empresas públicas argentinas, y el mayor desafío en el cual nos enfrentamos al tener esta implementación fue que no había antecedentes en empresas públicas de haber implementado un programa de integridad. Entonces, sumado a que era un gran desafío el cambio cultural, no existía un antecedente como para ir viendo cuáles eran las mejores prácticas en el país. Como no nos gusta reinventar la rueda, que
que es algo que repetimos mucho, empezamos a tomar las buenas prácticas de un montón de otros países, de un montón de guías, como los principios, bueno, los principios salieron el año pasado, pero existen un montón de otras guías internacionales de Naciones Unidas, de la OCDE, que también nos basamos mucho y pedimos mucha ayuda y colaboración para poder hacerlo. Entonces, en realidad, el mayor desafío de Trenes Argentinos será impulsar un poco este programa de integridad sin tener antecedentes ni otros coequippers que en ese momento lo estaban haciendo. Ahí surgió, como antes Carolina había dicho, Podestá de la Oficina Anticorrupción Argentina, se hizo una red de empresas públicas, una red de integridad, le llamamos, en el cual nos empezamos a juntar las empresas públicas. En muchas de ellas no había oficial de cumplimiento, entonces había que buscar a alguien diciéndole, por favor, busquen un encargado de integridad. Y a partir de ese momento empezamos a generar nuevos oficiales de cumplimiento en las empresas públicas y a generar esta red. Ese fue uno de los desafíos también, porque no era solo implementarlos solos como empresa pública por un tema del deber ser o por un tema de que la alta dirección había decidido tener un programa de integridad sin que fuera una exigencia por ley en Argentina. Era tratar de buscar otros compañeros que hicieran lo mismo para generar una red y poder pelear, hacer frente mucho mejor a este cambio cultural que representa implementar un programa de integridad en una empresa que no la tiene. Una de las claves que también tuvimos y pudimos implementar en el año 2016, el ministro de Transporte Dietrich se acercó a la iniciativa de Alliance for Integrity en Berlín, me acuerdo, en una conferencia, y pidió que adaptaran el material que en ese momento Alliance for Integrity solo hacía para empresas, para pymes, que lo hiciéramos para el sector público. Y es así que en abril de 2017 hicimos el primer DPEP, que nosotros le llamamos, que es el programa de empresas para empresas, donde entrenadores del sector privado dan capacitaciones a pymes y en este caso a empresas públicas, y adaptamos el material para empresas públicas y lo que también antes se había visto para algunos organismos descentralizados, que no son empresas públicas pero que son del sector público y que es importante que estén capacitadas en estos temas. Ese fue un gran apoyo en este desafío de cambiar la cultura, donde no solo la empresa decía que había que tener un código de conducta, un canal de denuncias, el tono de la alta dirección y el compromiso de la alta dirección, sino que también venía un tercero, que era una iniciativa, ni siquiera era una empresa, un consultor, era una iniciativa donde entrenadores o oficiales de cumplimiento de empresas privadas le enseñaban a empleados del sector público cómo era un programa de integridad, los beneficios y para qué servía tenerlo, y la importancia de tenerlo. Yo creo que eso es muy importante, visto que tenemos ese riesgo de que cambia el gobierno y nos cambian las reglas. Los programas de integridad los tenemos que implementar de una manera muy sólida para que se puedan arraigar a las operaciones, y si hay un cambio de gobierno no se pueda quitar, no se pueda quitar del proceso, tiene que estar bien arraigado. Entonces ese es un gran desafío, de cambiar la cultura e implementarlo de una manera arraigada. Creo que estamos bien con el tiempo. Sí, estamos. ¿Quieren completar algo? Boa tarde a todos, eu soy Aldilson Global de Banco de Brasil y tenemos en la ley brasileña anticorrupción, que es del 2013, ella está reglamentada en todo el país desde el 2015 y fue cuando empezamos a hablar de un programa de integridad de manera más contundente. Y el primer desafío fue explicar internamente cuál era la diferencia del programa de integridad y el área de ética, porque ellos nos decían, nosotros ya tenemos un área de conducta, código de ética, ya tengo un programa de compliance, así que ¿dónde es que meto este programa de integridad? Pero así que nosotros tuvimos que explicar cuál es la brecha que este programa tenía que cubrir y vender el programa, ¿no? Y además fuimos los beneficiados por el momento que el país vivía, aunque no era muy bueno, porque teníamos ejemplos de otras empresas, hermanas, digamos así, que nos estimulaba a vender, digamos así, este programa a la alta gestión, ¿no? Y eso nos facilitó mucho. Obviamente no era lo que queríamos, pero ese fue lo que pasó y hizo con que la diseminación de la cultura fuera más fácil. Yo puedo hablar un poco más de eso en la próxima pregunta. Bien. Y el patrocinio interno normalmente es hecho por la alta gestión, ¿no? Pero ¿cuándo es la alta gestión?
en algunos casos políticos por detrás de las decisiones tomadas, ¿cómo un área de compliance puede garantizar que el interés político no va a afectar el objetivo de la empresa? Es más fácil hablar, ¿no? Porque somos un banco. Yo soy un banco público, pero estoy en el mercado disputando espacio con empresas muy competentes del sector financiero y eso puede llevar a que la alta gestión que menciona Guillermo pueda flexibilizar de repente algunos controles para alcanzar los resultados esperados. Así que cabe a nosotros como gestores de este programa de integridad, a cada momento debemos acordar a la alta gestión que ellos son un espejo. O sea, bueno, yo estoy aquí, estoy en un mandato, yo tengo un rol específico y además tengo que dar el ejemplo. Y felizmente la ley de las empresas públicas entra en vigencia en julio y el banco ya la ha adoptado y que dice que en los concilios debe haber personas sin antecedentes, sin ninguna causa anterior que le cause cualquier problema y que pueda así defender las causas del controlador, además de hacer una gestión y entregar los resultados dentro de una política de integridad aprobada en el Consejo de Administración. Así que nuestro rol es a cada momento llevar a este equipo a esta reflexión. En los últimos 12 meses ya hemos reunido la directoría ejecutiva, presidentes, vicepresidentes, directores, para hablar sobre este tema, incluso escuchando al director de la CGU o el ministro Aires Brito sobre la ley anticorrupción en la práctica. Así que nuestro rol, el área de integridad, a cada momento trae a la alta administración para discutir este tema. Y de esta discusión, como estamos todos preparados, vamos a salir de ahí sabiendo lo que se debe hacer. Por ejemplo, sí, tenemos un ex director que está encarcelado, pero que eso pasó después de 1 año y medio que ya había salido ya de la empresa. Y en la acusación dice que pretendíamos hacer queríamos acercarnos al Banco de Brasil, pero sabíamos que eso no iba a prosperar, así que no lo hicimos. Entonces eso fue lo que salió en la acusación y nos dimos cuenta que por eso tenemos que estar siempre hablando con la gente sobre eso. Paula, en Argentina no tuvimos algo tan grande como tuvimos en Brasil con relación a Lava Jato. Adilson dice que Lava Jato fue una buena manera de convencer a la alta gestión de que era realmente necesario un enfoque en cumplimiento. Así que sin este motivador, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es el reto de convencer a la alta gestión de una empresa pública en su caso? Bueno, un poco como comentaba Sole, nosotros en este caso, nosotros recibimos un fuerte apoyo por parte del gobierno en implementar los programas de integridad de las empresas en las que el Estado tiene participación y asimismo en todo lo que es la administración pública, por lo cual en eso tenemos en este momento una gran ayuda, un gran apoyo que facilita una parte del camino. La parte del desafío en el cambio cultural, en la implementación hacia adentro, es un gran camino a recorrer. Un poco lo que quizás como en el Banco de Brasil nos ayuda a nosotros en Aerolíneas Argentinas es que también estamos en un mercado competitivo, con lo cual al momento de comunicar la importancia y la necesidad de tener estos programas, nos ayuda a estar en un mercado que ya se maneja con esos estándares y esos códigos. Y hacer foco en que lo que nosotros no estamos poniendo no es nada nuevo, sino lo que estamos tratando de hacer es entrar a la altura del resto, ¿no?
Nosotros teníamos un código de ética que tenía un montón de años y no se le había hecho mucha difusión, hay empleados nuevos que ni sabían que existía, y bueno, entonces, si bien había algo hecho, lo que estamos tratando de dar ahora es hacer todo el empuje para la implementación, tomando estos dos pilares, ¿no? El gran apoyo que tenemos desde el gobierno y desde la alta dirección, y ayudados por la coyuntura, digamos, del mercado en el cual también nos estamos moviendo. Bien, esta temática de garantizar que un contexto que existe facilita que si hay algún cambio de gobierno y el interés político va hacia un lado al otro, la cultura ya está establecida, arraigada, y sería muy difícil entonces cambiarla. ¿Tiene algún punto para complementar, Adriano? Respetan el tiempo. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Gracias a Alliance por la invitación. Gracias a mis colegas del panel por compartir su experiencia. El tema de la cultura es un desafío eterno, ¿no? El primer mensaje que tenemos es, cambiar la cultura es difícil. Si fuera sencillo, no necesitaríamos estar aquí teniendo un panel estudiando sobre el tema, ¿no? Pero bromas de un lado, estamos hablando también del miedo, porque es el que está en la empresa probablemente no va a cambiar y tener alguna represión del gobierno, pero él está ahí y va a seguir ahí. Eso vale para la empresa privada y también para pública. Yo soy abogado y yo no voy a hablar de la empresa a cual trabajo, pero la gestión para que realmente esté arraigada y sea constante, debe ser hecha por los que están en la casa de manera permanente, en la empresa de manera permanente. La ley brasileña trajo varios remedios, digamos, para evitar el abuso de los controladores, del poder público y del gobierno que está en vigencia, que es el que acaba por indicar los gestores y cuáles son las directrices de las empresas. Y una entidad fuerte, con una carrera fuerte y una gestión interna fuerte, protege aún más que la ley ese tema de los conflictos y de las influencias políticas. Porque estamos allí y el middle que la empresa... El empleado que está ahí fijo es el que va a hacer con que llegue el tono de la conversación de la administración a los empleados de base, porque ni siempre los empleados entienden, y ese es el rol del middle, digamos así, el que está involucrado y protegiendo la relación cuando hay, por ejemplo, un cambio de gestión. Ok, entonces vemos que el reto es que el middle todavía debe entender que esta es una temática relevante, aun cuando sale el tema después de la estabilidad del Lava-Jato, por ejemplo, o después de la reducción del nivel de atención de los medios sobre ese tema, ¿no? Muy bien, voy a pasar a la próxima pregunta, pero quiero darles un aviso. Si ustedes tienen algún tema que es interesante para el debate aquí en la mesa, todos ustedes tienen tarjetas de preguntas, así que pueden registrar sus preguntas y dejar ahí con Ariadne o con los de Alliance que están ahí para que podamos traerlas al escenario. Muy bien, la próxima pregunta para Dilson. ¿Cuáles son las buenas prácticas que puede compartir con nosotros desde Banco de Brasil? Y después voy a pedir a mis colegas que puedan comentar de sus buenas prácticas dentro de sus empresas. Estas buenas prácticas son válidas para otras empresas públicas y pueden ser utilizadas por empresas privadas eventualmente. Bien, además de traer la experiencia del banco, quiero traerles la experiencia que tenemos del Instituto Ethos y también las alianzas que tenemos con la estrategia de anticorrupción y lavado de dinero, de Alliance Integrity, el de FEBRABAN, que es la Federación de Representación de Bancos,
Entonces quiero traerles aquí esa percepción de todas esas interacciones entre los distintos grupos de discusión que soy parte. El programa de integridad solo despliega con el apoyo de la alta administración. ¿Y cómo es entonces que logró hacer con que se vuelva perceptible y productivo este apoyo? Bien, internamente, una vez al mes, el presidente o el director del área habla sobre este tema en una reunión. Tenemos una agencia de noticias interno que funciona en el muro, bueno, donde están las principales noticias institucionales y financieras. Y bien, siempre ponemos una materia, un artículo ahí con destaque. Tenemos la autorización de la alta administración para tener este espacio y con una habla especial, una frase especial sobre este tema. Y así podemos hacer con que lo que la alta gestión sepa, perdón, lo que la alta gestión habla sea sabido por todos los que están ahí trabajando, aunque estén en los más alejados rincones del país. Y tuvimos la aprobación en el Concilio de Administración de la empresa de un cuadro mínimo o tal vez hasta robusto de cursos del área de ética e integridad para que todos los miembros del concilio de la institución puedan participar. Entonces, si la persona es del cuadro, no es del cuadro, está en el concilio fiscal de repente o de administración y tiene un vínculo con la organización, ya va a saber cómo dentro de la organización está el tema de la ética, prevención al lavado de dinero, y anticorrupción. Todos estos temas son tratados. Todos tienen hasta el final del año para que puedan hacer ese curso. El compromiso del Consejo de Administración hay que hacer prueba, un test. Entonces, es lo que digo. Los que están en la agencia, que tienen entrenamiento, si no lo hacen, no va a... Yo voy a hablar después. No puedes subir en tu carrera. Es una condición, una competencia. La persona del control, la persona que establece la guía de la institución, también tiene el compromiso de hacer un entrenamiento en su área. Otra sugerencia interesante es la estructura del área que cuida al programa de la integridad. Necesitamos... Es un factor crítico de éxito que sea privilegiada y con buena ubicación. El área de la institución, cuando se internalizó esa parte de nuevas directrices de anticorrupción, se decidió que necesitaba un área específico. Entonces podría poner en el área de controles internos, podría poner en el departamento legal o... Tenemos algunas instituciones en la parte de auditoría interna. Podríamos poner el área de ética en la dirección de personas, pero se definió que ya tengo esas áreas que estimulan la ética, pero vamos a poner el tema en la parte de dirección de seguridad institucional. Yo soy ejecutivo de esa dirección. Mi lateral cuida asaltos a la agencia, el otro de inteligencia a crímenes financieros, otro cuida a la seguridad cibernética y yo cuido a prevención al lavado de dinero, seguridad de la información, prevención a la corrupción. Y tenemos una sinergia muy fuerte en eso. Y tenemos otro handicap que se vincula directamente al presidente. Estamos solo a un piso de diferencia. Entonces, cuando necesitamos discutir algún tema del área, lo apuntamos. A veces se acerca con nosotros y hablamos. Entonces, tenemos el tema de estar en un área con facilidades. Una relación fácil en las instituciones es muy importante. Otra sugerencia es una buena evaluación de riesgo. Sabemos que cuando voy a tener una competencia de recursos, de presupuesto, voy a competir también con áreas de negocios que quiere digitalizar o
los negocios o con otra área que necesita remodelar la agencia. Entonces tengo que tener un presupuesto y bueno, el presupuesto siempre va a ser, en el modelo capitalista, siempre va a ser un escaso y tengo que mostrar mis riesgos, que se lo comprenda muy bien, los controles que deseo implementar, las soluciones tecnológicas que quiero desarrollar, las mejoras en mi canal de denuncia. Entonces, hay que orientarlo muy bien de acuerdo con el riesgo que quiere reducir, porque si llego con una demanda, si tengo una evaluación mala, no voy a combatir los riesgos y muchas veces voy a poner el dinero donde no necesitamos. Entonces es importante tener ese mapeo y eso cambia de una empresa a otra. Estamos en el sector financiero, entonces hablo con muchos compañeros. Yo soy banco, soy de la Unión y estoy de un lado al otro, estoy los dos lados. Y yo puedo eventualmente hacer corrupción con un alcalde, con secretario, con gobernador, secretario, pero a la vez también soy la luz, una institución pública y que puedo recibir corrupción. Entonces tengo que mapear los riesgos de hacer la corrupción y de recibir. Y tengo que seguir con un mapeo, ya paso al otro, pero es importante poner atención porque si no, o voy a hacer mucho, algo que no necesito, o sea, trabajar, o voy a tener poco recurso y no voy a ver todos los riesgos y voy a utilizar los recursos no muy eficientes. Un buen programa de capacitación y voy a hablar rápido porque vamos a tratar el tema enseguida. Si compramos en el mercado algo, prestamos algunos entrenamientos, pero fue muy importante. Quisimos desarrollar un entrenamiento específico sobre anticorrupción dirigido a nuestra realidad, por contar las historias que están en nuestra vida diaria y de los empleados para entender la receptividad del entrenamiento fue muy grande. A los 6 meses teníamos más de 50,000 compañeros ya entrenados. Entonces, cuando hablo sobre su realidad, es lo que mejor se compra. Y al final, una buena gestión de las consecuencias. Como les dije, tengo que poner atención a que mi compañero de trabajo pueda hacer de mal y también tengo que poner atención a que a los otros stakeholders en las relaciones también pueden hacer que no sea muy adecuado. Tengo las dos responsabilidades. Hacemos monitoreo. El canal de transparencia de CGU, FCPA, yo monitoreo UK Brave Action para poder identificar y hacer una adaptación del registro. No, yo traigo eso a los negocios y declaro que una empresa declarada en esa, no es que voy a hacer negocio con esa, pero voy a profundizar la diligencia y voy a hacer todo lo que hay que hacer con garantías adicionales que se debe solicitar. Entonces, la gestión de consecuencias, sea para el público interno, para estar claro que el tema es serio, que se lo va a cobrar y que las cosas eso no es una broma, y también para los que están afuera, para que sepan que se hace una propuesta impropia, que se conduce un tema malo con mi empleado, está bajo una ley y puede responder por sanciones. Paso ahora a la pregunta a los demás compañeros y un punto que me gustaría que hablaran, bueno, tío, los demás pueden contestar, un poco sobre cuáles son los controles de compras públicas que las empresas estatales necesitan tener y que se puede aprovechar también por las empresas privadas para prevenir que tampoco se las corrompa. Aunque no tenemos un crimen de soborno comercial, por lo menos en Brasil, es muy interesante desde el punto de vista económico que las empresas tengan la prevención, como las estatales tienen el riesgo más alto, porque ese tipo de corrupción también es un tipo penal.
Esa es una de las áreas que naturalmente pone más atención. Entonces me gustaría que comentara un poco y también sobre otras áreas que les parece interesante compartir aquí con el público. Ok. Particularmente cuando hablamos de buenas prácticas, hay que ver el tipo de industria, qué hace la empresa, cómo se relaciona. Y en las empresas públicas, muy particularmente porque algunas están en competencia, otras no lo están, mi caso es que no estamos en competencia. Entonces, los programas de integridad tienen que ser a medida, no tienen que ser, como antes habían dicho, una receta de torta que mezclamos los ingredientes. Tienen que ser a medida y acorde al perfil de la organización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo recomendaría, lo primero que hay que hacer es ver cuál es la legislación que nos alcanza. En el país en el que estamos tenemos una ley anticorrupción. En las operaciones que hacemos tenemos leyes de otros países que nos alcanzan y a partir de ahí leer esas leyes, ver cuáles son los elementos que nos solicitan tener y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las buenas prácticas que mejor se adaptan a la organización en la que estamos. Particularmente en Argentina hay una ley desde el año pasado, antes Carolina lo había dicho, que es la ley de responsabilidad penal a personas jurídicas. No obliga a las empresas a tener un programa de integridad, sin embargo, es un atenuante en el caso de estar involucrados en una causa de corrupción y las empresas han empezado a implementar sus programas de integridad. A menor velocidad, en el sector público, las empresas públicas quieren dar el ejemplo y están acelerando mucho este programa y empiezan a hacerlo. Uno de los grandes desafíos a partir de empezar a implementar y a ir madurando el programa es que, por ejemplo, en la ley argentina dice que son 3 elementos que se necesitan, que es capacitación, es tener un código de conducta, o sea, las reglas claras, y uno de los puntos es reglas de contratación para con el Estado. Quiere decir, el vínculo con los proveedores vendría a ser que tenemos. Pero hay un elemento que es optativo, pero que a mí me parece que es el primero, que es hacer un análisis de riesgo, porque lo que pide es que el programa de integridad, para que sea adecuado y haya sido válido, se tiene que adaptar a los riesgos de la organización. Entonces, lo que decía Ilson es muy correcto, hay que hacer un mapeo de riesgos, hay que ver dónde están los riesgos. La parte más sensible siempre es, históricamente, la contratación, y el desafío de estos programas de integridad nuevos de la administración pública es empezar a tomar las buenas prácticas del sector privado que tienen con respecto a los proveedores y empezar a desarrollarlas. En Argentina tenemos, por ejemplo, en las contrataciones públicas, que hacerle firmar una declaración jurada a estos proveedores si tienen vínculos con funcionarios públicos, que es presidente, ministros y secretarios, y al mismo, secretarios no, perdón, pero que es nivel secretario, y al mismo tiempo con algunos funcionarios de la organización que la misma empresa hace una lista y dice, bueno, las personas vinculadas a los procesos de contrataciones. Es muy difícil, y esto después lo vamos a hablar respecto a los principios de transparencia internacional, hacer la diligencia debida de estos terceros. Y ahí nosotros en el sector público, yo vengo al privado, pedimos mucha ayuda al sector privado que ya viene desarrollando y con muchas herramientas más complejas en revisar esa cadena de valor. Y hoy es sensiblemente importante para evitar la corrupción, capacitar a nuestros terceros, decirles que las reglas que nosotros nos estamos imponiendo se trasladan a ellos también y las deben respetar, y si ven alguna irregularidad, también denunciar, que ese canal de denuncia esté abierto para ellos. Esa es para mí la mejor práctica, porque si no nos embarcamos todos si no nos subimos todos a este tren, lo voy a decir porque soy una empresa de trenes, no avanzamos. Bueno, ahora paso a la próxima pregunta a Leandro y también para los demás compañeros. Y hacemos un vínculo aquí con lo que dijo Soledad, que son los principios de la transparencia internacional a las empresas estatales. De los principios que lanzamos en noviembre del año pasado, ¿cuál les parece el más difícil de implementarlo? Bueno, primero les invito a leer los principios, que sea una tarea para que puedan leer. Nuestro compañero va a estar feliz para saber. Entonces, los principios cubren los temas clásicos de cómo se debe tratar con el programa de integridad, desde el tema de código de ética, del top from the top, riesgo de las consecuencias, cómo vamos a investigar
o alejar los que no siguen las políticas, no las respetan, pero de todos, uno que ya hemos hablado sobre él es cómo elaborar un programa de corrupción a partir de una evaluación amplia de los riesgos. ¿Por qué? Por seguir lo que dijo Soledad, no hay una receta de tarta, no hay un código de integridad listo. Si fuera así, se la podríamos comprar en un kiosco y todos la tendrían a mano. Cuando alguien lo dice, sea el proveedor, sea el empleado o un consultor externo que dicen que tiene un modelo perfecto a su empresa, hay que sospechar porque eso, de hecho, solo funciona si los riesgos de su empresa, que conoce mejor que nadie, se evalúan esos riesgos. Entonces, yo también trabajo con bancos y para nosotros el análisis de riesgo es algo, es regalado, está con nosotros. No es en vano que la regulación brasileña de controles internos y riesgos ya tiene más de 20 años, porque está con nosotros, pero cada uno va a identificarse en el mercado público de trenes, de la aviación, en una empresa privada. ¿Cuál es el mercado en que trabaja y cuáles son los riesgos que tienen? Si eso se hace un trabajo inicial necesario y porque puede dañar un programa de integridad. Lo que se quiere es que sea efectivo. La palabra que está muchas veces en la ley brasileña, la ley anticorrupción de las estatales, porque tenemos una expresión en portugués que decimos que es para inglés, que inglés puede haber, no es que hay leyes que solo existían para los ingleses, entonces algo que no funciona, no se aplicaba a nada y estamos hartos de eso, porque ahora estamos en la fase que sea todo efectivo. Entonces, si yo como empresa no conozco los riesgos de mi negocio, nadie me lo va a decir. Si no lo evalúo correctamente al inicio, no hay ningún programa de integridad, ninguno que va a solucionar los problemas. Esto parece claro, pero es un reto que muchas empresas, muchas personas no lo toman en serio. Muchas veces se obligan. Imagínense, si no analiza correctamente los riesgos de trabajo con el poder público. El riesgo es de un tipo, si son mercados privados es otro tipo de riesgo, pero puede que alguien aquí sea del farmacéutico, del área médica aquí, que es un sector de riesgos medianos y uno lo sabe. El mercado internacional, el mercado que tiene miles de cambios que no se aceptan, es un mercado de riesgo y en el sector uno sabe qué tiene que hacer. Si su empresa no lo considera, no hay ningún programa de integridad, consultoría, no hay experto, no hay ninguna ponencia, nada que va a ofrecerles las medicinas correctas. Al revés, le va a dar una medicina equivocada. En estos pocos minutos que tenemos, yo les invito a que lean los principios. OCDE también tiene iniciativas y otras empresas también. Tenemos un entorno virtual muy lleno de buenas iniciativas, entonces les pido que lean, que busquen y reproduzcan en su empresa, pero que tengan ese conocimiento, conozcan la realidad de sus negocios y si quieren de hecho implementar un programa de integridad, hay que reconocer los riesgos, los sectores en que trabaja, por eso será posible hacer un programa efectivo y que no sea solo un diseño, un dibujo en la pared, para decir que cuando hay un problema ya lo tenía. La gente la permitía, los empleados ya lo sabían. No, eso no sabíamos. Entonces eso es básico, hay que hacer la gente comprender. Ese es el mensaje que les quiero. Creo que el tema de la evaluación de riesgos se puso muy bien por todos aquí en ese panel. Es algo básico, central en cualquier programa de integridad, sea en una empresa estatal o pública, privada. Es un reto muy grande, incluso por la parte estatal, incluso por los temas y también por la cultura. Pero todos, en mi visión, todos los principios son de difícil implementación. Son los principios, porque
son principios de gobernanza y supervisión del programa de la integridad. Hablábamos de la influencia política en la alta administración, entonces todo eso es un desafío. Están también las políticas de recursos humanos, eso a veces está muy rígido, no se puede tratar con empleados, funcionarios públicos, del monitoreo del programa de integridad, un poco en eso de evaluar los riesgos y todo. Todo eso es un desafío. Entonces me gustaría que los demás compañeros hablaran un poco. Solo para complementar el tema anterior, un punto muy importante cuando se habla sobre la integridad y las prácticas es eso, que son acciones colectivas. Un Instituto Compliance, estamos hace 3 años, 3 meses. Es una acción colectiva entre partes públicas y privadas, entre la academia, el tercer sector, entre la auditoría, oficinas, consultorías, porque en ese entorno de intercambio no hay competencia. Aquí es un aprendizaje colectivo y eso tiene un valor. Como dijo Adilson, hay otras iniciativas también, pero entre los privados hay que reunirse, intercambiar informaciones, experiencias, porque se puede aprender de tu vecino y eso no le va a sacar su negocio, porque aquí es una colaboración. El entorno de compliance, si el mensaje es correcto, de hacerlo correcto, la competencia está fuera de la sala. La dejamos afuera. Entonces, yo hablo mucho de esa parte colectiva. Bien, me gustaría hablar también de las dificultades en tratar la promoción de la transparencia. Recién fuimos evaluados del fin del año. Bueno, de hecho en enero se evaluó la transparencia del banco y en el promedio sí estuvimos bien evaluados, pero muy abajo de lo que nos gustaría. ¿Por qué? No, el problema no fue el evaluador, sí, pero por el tema de la empresa mismo. ¿Pero por qué? Por la supervaloración de la protección de la información, ¿ok? Yo soy un ente sujeto a muchas leyes y bueno, tenemos ahí, estamos en 20 países y hay la legislación de cada país que se debe observar, pero aún así, en la cultura organizativa tenemos esta preocupación por el principio del privilegio mínimo. Bueno, esta información, si tú no la necesitas, no te voy a dar porque ella no tiene ninguna utilidad para ti. Y ahí y hacemos lo mismo para las informaciones institucionales. Claro, yo, bueno, sé cuál es la facturación en Bolivia. Tengo una agencia y yo sé cuál es la facturación. Yo sé cuánto pago de impuestos, sí, pero ¿y puedo divulgar eso? Sí, puedes, pero ¿por qué no lo hago? Porque eso es interesante para el ciudadano boliviano y para los accionistas de Brasil y bueno, yo puedo ser transparente con relación a eso. Puedo hacer con que el mercado me conozca y confíe en mí. Así que yo estoy como número 2 en responsabilidad en la ley de acceso a la información y actuamos en un segundo recurso, ¿me entiendes? Como el ciudadano me pide una vez y el área de nivel mediano niega y ahí él hace el primer recurso y ahí después tiene otra negativa y ahí llega a nosotros. No, esta información ya está lista, puede hacer una promoción más amplia. No es un sigilo empresarial, obviamente no voy a promocionar eso, tengo que mantener la empresa, pero si no es una información sensible, yo puedo promover eso y divulgar y hacer con que llegue a la sociedad de manera más amplia. A mis amigas de Argentina. Yo comparto el tema de la transparencia. En Argentina también hay una ley desde el año pasado en vigencia, el 29 de septiembre del año pasado, en el cual las empresas públicas y el sector público está sometido a dar mucha más información. Para mí es una herramienta enorme que tiene la ciudadanía para ejercer su derecho de accionista, de saber la información.
Al principio, cuando empezamos a hacer un portal en la web de transparencia activa, o sea, de publicar proactivamente la información, que es algo nuevo, también es un desafío cultural para la organización, porque tengo que subir toda la información. Y ahí hay que empezar de vuelta, no es una receta para hacer una torta, es muy acorde al tipo de negocio. Habrá empresas como aerolíneas que tiene competencia comercial, entonces hay datos que quizás no puedan subir, porque esto inclusive le genera un detrimento a la empresa, al Estado, porque puede perder clientes, entonces hay que tener eso muy en claro. Y lo que hicimos cuando empezábamos a debatir qué información subíamos y qué no, porque las empresas públicas tienen una falencia que es que no clasifican la información, la seguridad de la información. Esto es público, entonces todo está igual. No, en realidad no, hay información que es sensible, por ejemplo, los pliegos pre-licitación pública, ¿no? Cuando uno va definiendo los presupuestos, eso es confidencial. Y no están estandarizados esos procesos, que estamos trabajando en eso. Entonces, cuando decíamos, bueno, hay que subir los balances, y decían, no, ¿por qué los balances? ¿Qué empresa sube todos sus balances? Y dijimos, bueno, hagamos la pregunta a la inversa, ¿por qué no la subirían? No, por nada. Bueno, entonces lo subimos. Y no pasa nada, no hay ninguna información que sea sensible. Quizás hay información que, por ejemplo, en esta cultura, porque digo, cuando uno está en una empresa privada, ¿por qué va a subir las actas de directorio? Es una discusión interna del directorio. Pero cuando es una empresa pública, quizás en un directorio se esté discutiendo la adjudicación de una licitación pública. Entonces el ciudadano tiene que estar informado, pues es el accionista. Hay información que es sensible, entonces empezamos a aprender con la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se creó el año pasado, cómo subir esa información. O hacemos una minuta, o sea, un extracto para subir a la web, o podemos usar tachas. La información confidencial se blurea, se tacha, y la de decisión se deja. Es muy trabajoso, entonces estamos hasta inclusive siendo creativos en cómo subir esa información. Pero es también un cambio cultural, es también un desafío en la implementación de estos principios que nos piden empezar a aplicar más información hacia la ciudadanía. Y si me preguntás a mí, el principio más difícil es el 7, que te lo dije antes, que es el tema de gestionar las terceras partes. Con el beneficiario final es un tema que también se está hablando mucho, que es muy difícil, pero que necesitamos por un tema de transparencia, de blanqueo de dinero, de evitar el lavado de dinero, que también se necesita. Y a veces es muy difícil porque uno hace un due diligence que llega hasta un lugar y más allá de ese no puede llegar, y quizás atrás hay otra persona, pero bueno. Bueno, ahí como comentaba Sole, en lo que es nosotros, siguiendo el tema de transparencia, es todo un desafío implementarlo. Como decía ella, nosotros, bueno, al estar en un mercado competitivo, la discusión fue bastante, demoró tiempo, digamos, llevó tiempo a entender con cada área qué información podíamos publicar, cuál no. Bueno, y también lo que nosotros decimos, bueno, vamos por partes, empezamos y lo que tenemos claro, ya digamos, dejamos en claro cuál es el set de información que estamos seguros que no nos va a afectar la competitividad, porque realmente puede traer un objetivo, ir en contra del objetivo principal de la empresa, que es lograr su autosustentabilidad, ¿no? Nosotros estamos en una empresa deficitaria queriendo poder vivir sin las transferencias del Estado. Así que es todo un desafío, es parte del cambio de la cultura también. A medida que nos sintamos más cómodos, creo que ahí podremos ser un poco, poder agregar más información, que esto también redunda en el beneficio de la comunidad, porque en definitiva es una empresa comercial, pero que es del Estado, con lo cual los ciudadanos son los dueños. Así que, bueno, y también yo coincido que el principio más difícil es el de la relación con los terceros, cómo llevamos a nuestra cadena de valor a que se sume a estas iniciativas. Es un trabajo que también, que yo creo que con Alliance for Integrity, con las capacitaciones que se hace, es una gran herramienta que nos pueden ayudar al momento de empezar a sumar a nuestros proveedores o clientes en que se acoplen a las iniciativas del programa de integridad. Más que todo, quizás en lugares donde están más alejados o que son empresas más pequeñas y lo ven como algo que es de otro mundo, ¿no? No.
Realmente vamos a hablar de Alliance for Integrity y honrar con al trabajo que se hace con las pequeñas y medianas empresas en el sentido de gestionar de manera más interesante el riesgo con los terceros y proveedores. Bien, y aprovechando lo que Paula mencionaba de la cultura, ¿cómo? Sí, es importante el entrenamiento y la capacitación para tener un programa de integridad efectivo. ¿Y cuál es la diferencia en la capacitación en tema de cumplimiento de las empresas públicas? Bueno, todos coincidimos que la capacitación es algo fundamental para lograr que el programa de integridad pueda implementarse. De hecho, bueno, estamos todos acá por eso. El desafío que tenemos, por un lado, tenemos que entender nuestro público, más allá de las diversas industrias en las que estemos. Tenemos público de distintas jerarquías, o sea, están distintos extractos del organigrama de la empresa, público que no sabe de qué le estamos hablando, público que no le interesa lo que estamos hablando y público que está comprometido. Entonces, ese es si yo tuviera que hacer un dibujo, digamos, me lo pondría por un lado, primero, no olvidarme de eso. Y por el otro lado, lo que es la capacitación es una forma de comunicar y que la gente pueda aprender lo que estamos comunicando y poder sacar al máximo todas las herramientas que tenemos. Digamos, tenemos cursos e-learning, en los casos, ustedes me quieren imaginar con la cantidad de empleados que tienen, la imaginación debe haber sido una buena herramienta para encontrar muchas alternativas, pero bueno, con un curso de e-learning o con entrenamientos presenciales que son básicos, pero también apoyarnos mucho con el área de comunicaciones para que nos mantener activa el que la gente se acuerde que existe el código de ética, la línea de denuncias. Acá, por ejemplo, nosotros a fin de enero implementamos la línea de denuncias y hemos mantenido comunicaciones cada 2 semanas, recordando distintos aspectos, medios, canales de comunicación, para qué sirve, qué circuito hace un reporte cuando entra, lo tenemos terciarizado el servicio, digamos la recepción, la investigación se hace en forma interna. Y bueno, después hicimos una trivia, hicimos un concurso, 10 preguntas, y los que respondían más del 80% de preguntas, después se ganaban, tenían un premio. Había un sorteo y se ganaba el premio. Y más allá digamos, del entretenimiento, que también es importante a la hora de capacitar, nos sirvió para entender cómo a la gente le estaban llegando esas comunicaciones y cómo iba aprendiendo, ¿no? Sobre el tema. Esa fue la verdad que una herramienta muy interesante. Y después también otra de la capacitación, que hemos tenido entrevistas con distintos referentes. Nosotros estamos en proceso de implementación, con lo cual nos interesaba mucho saber cómo era la percepción que se tenía en distintos referentes o personas que nos fueron indicadas como referentes de los distintos ciclos de lo que era el programa de integridad, lo que se había hecho, lo que pensaban que era, qué eran las expectativas que tenían. Y esa es una forma de capacitar. La entrevista no la hicimos nosotros, fue un tercero que facilitó que la gente se pudiera abrir y contar. Y es una forma de capacitar. Y a su vez, también lo que nos dio de información es que muchas de las cosas que la gente contestaba eran cuestiones que habíamos estado comunicando con las comunicaciones de la línea ética. Y también, por ejemplo, otra de regalos. Con lo cual, ahí vemos que es un trabajo por ahí minucioso, porque lleva tiempo armar todas esas comunicaciones, pensar qué se va a decir, pero que es algo que ayuda a ir, que la gente se vaya empapando y lo vaya tomando a todos estos conceptos. Entonces, repasando, comunicación, el área de comunicaciones es una herramienta muy importante, las entrevistas o las reuniones, que la gente nos conozca, también para conocer, que ellos nos conozcan, nos tengan como referente y también nos capaciten a nosotros, porque al ir a una oficina del interior nos cuentan qué les pasa, las cuestiones locales que se nos pasan por completo estando por ahí, bueno, en la parte corporativa. Entonces, es otra forma de capacitar, el estar presentes, contarles y que nos cuenten, o sea, ahí es recíproco. Y una de las cosas que vos comentabas, que también es importante, con relación a lo que decía Sole, que es importante asociarnos con la gente que va a quedar siempre
en la empresa o en la institución trabajando. Porque muchas veces, como esto depende del gobierno que ha estado quizás, o la parte política, el impulso que se le ha dado el tema, que la gente lo aprenda como propio, que sienta que esto es algo que está enraizado y que queda para ellos. Entonces, ahí poder identificar quiénes son las personas claves en los sectores que son de carrera, que están en la empresa y que van a seguir estando, que se pueden convertir en nuestros socios en hacer parte de este programa, de capacitarlo, transmitirlo y hacer que se quede. Bueno, eso es principalmente lo que veía en la parte de capacitación. Y la diferencia entre lo privado y lo público, el cambio de cultura que ya mencionamos, y también, volviendo y haciendo, es un poco repetitivo, pero es muy importante, que la gente también entienda que esto queda, porque si la diferencia en lo privado es que los altos niveles gerenciales permanecen mucho tiempo, están en el tiempo, permanecen. Entonces, cuando baja una política de este tipo, en general es alguien que está, o un grupo de personas que se mantienen a lo largo del tiempo en una empresa privada. Mientras que en la parte pública, los niveles directivos cambian, entonces es más difícil hacer que, o quizás, ojalá que no, que podemos hacer que permanezca en el tiempo, pero que la gente sienta que eso es una línea que tiene que mantenerse y que ya quedó, como en el caso nuestro, la seguridad operacional, ¿no? El tema de la seguridad de los aviones. Creo que esa es la principal diferencia y el desafío, que en una empresa privada es más fácil mantener la línea de que esto es lo que queremos y queremos que se mantenga y hacia allá vamos. Y en la pública es un desafío que tenemos. Si alguien quiere complementar. Bueno, yo no puedo dejar de vender mi historia, claro. Alliance, como otras instituciones, ofrece muchos materiales que pueden ser internalizados para entrenamientos, incluso en lenguajes muy accesibles. Yo me acordaba de que hace años yo vine a hacer un benchmark aquí en São Paulo, en otros bancos, y escuché de un banco que nos recibió, que cuando ellos querían hablar cosas serias para los empleados, ellos ofrecían palomitas, cabritas, y al invés de hacer una ponencia, hacían como un cine. Así las personas se ponían más cómodas y absorbían mejor el mensaje. Eso parecía así como tonto, ¿no? Pero era una idea sencilla y que rompía esta resistencia. Es una ponencia formal, no voy a lograr entender nada y después me van a exigir eso en una prueba y al final del año no voy a ser promovido. No, se hace de una manera más natural para que las personas entendieran de manera más sencilla. Tenemos varios ejemplos y Alliance es uno de ellos. Y tenemos materiales y videos, textos y carpetas con lenguaje muy accesible para distintos públicos. El entrenamiento es fundamental y como abogado puedo decir que la legislación nos obliga a que nuestros dirigentes sean entrenados anualmente. Los que trabajan en banco deben ser entrenados anualmente sobre el lavado de dinero. Así que esta es una relevancia muy alta en Brasil. Y se debe tomar este entrenamiento siempre. Las personas que asisten deben estar dispuestos a intercambiar informaciones y usar instrumentos más informales como un mecanismo para el... Bien, yo también quiero hablar. Bueno, de hecho yo iba a decir que la ley es sabia, pero no sé si la visión de enforcement, si estamos de acuerdo o no. Pero bueno, voy a seguir en mi raciocinio. La ley es sabia en definir que en el decreto 8420 que reglamentó la ley en el ámbito nacional, dice que se debe haber un programa de integridad que debe ser aplicado, diseminado y ejercitado. Pero ¿cómo hacer eso? Solo se puede hacer a través de capacitaciones. Y esta aplicabilidad es mensurado si la empresa es condenada como por un acto de corrupción y ahí tiene un descuento en la multa. Es algo muy básico, pero bueno,
era una señalización para que para que pusiéramos atención en eso. Pero lo que pasa es que estamos entrenando a nuestros empleados para que no se involucren en corrupción activa y pasiva, para que nadie o alguien que no sepa de la información o alguien malintencionado lleve a la empresa a una situación incómoda. Entonces, claro, debemos capacitarnos para que si pasa algún caso, yo puedo decir, no, pero yo tengo una ponencia que explica sobre eso. Por ejemplo, cuando tenemos un ejemplo que muestra una empresa que tuvo un descuento de la multa porque el empleado sí tuvo la capacitación, aunque él acabó por decidir ser corrompido. O sea, lo que quiero decir es que sin capacitación el programa no es llevado a cabo. Y hablando nuevamente de lo que ya les mencioné, lo ideal es que yo tenga un entrenamiento aplicado a la realidad de la empresa. Algo que el empleado que está tomando el curso pueda ver eso y se vea como... Siendo, bueno, los tres muy de acuerdo. Yo seguramente ustedes la deben haber visto, hay una serie que es El Mecanismo, que todos estamos viendo, los que trabajamos en evitar la corrupción, en programas de integridad, lo miramos como un ejemplo, decimos lo que siempre decimos en estos casos, estos dilemas, pasó todo eso. Y algo que decía Paula, que es súper correcto, que la capacitación es esencial, ¿sí? Para todo el tiempo tratar de corregir estas conductas adquiridas no deseadas quizás, porque en el sector público quizás no se venía trabajando en evitar no respetar estas reglas, en tener códigos de conducta. Entonces se tiene que ir corrigiendo, hay que capacitar y hay que estar todos los días capacitando. En la serie dicen todo el tiempo que la corrupción es un cáncer, que es una plaga, que se disemina, que no se puede frenar. Entonces, si somos muy constantes con la capacitación, porque a veces la gente dice, uy, qué aburrida, ¿en serio otra vez me vas a hablar de lo mismo? Yo ya lo leí, yo soy íntegro. Pero no se trata de eso, se trata de que los negocios sean sustentables, sostenibles. La corrupción no está al margen de la sustentabilidad en las organizaciones, en las empresas, en los negocios que hacemos. Es muy importante. Y capacitar y estar todo el tiempo remarcándolo. Obviamente que nos vamos a ir adquiriendo herramientas nuevas. Tenemos generaciones nuevas que están con las aplicaciones en el celular y les parece más cómodo la capacitación y completan una encuesta. Habrá otros que hay que hacerlos personalmente o ir al lugar, o temas muy particulares en compras y contrataciones, hacer una capacitación puntual. Pero la capacitación no la podemos dejar nunca de dar, porque las reglas van cambiando y a la gente hay que explicarle por qué también estamos pidiéndole que se comporte de una manera, para que también se suba al mismo programa y entienda por qué es necesario hacerlo de esa manera. Por ende, yo les diría, ejemplos que tienen es, hace unos años, no sé, yo cuando era chica lo he visto, uno se subía al avión y podía fumar en el avión. Una cosa ilógica. Fumaba 2 asientos para atrás, estábamos en un lugar cerrado a 10.000 pies de altura, era lógico que estábamos todos en el mismo lugar. Y hoy no se hace. Hoy no se hace porque a nadie se le ocurre prender un cigarrillo, más allá de que hay una legislación que uno va preso. Pero uno ya no lo hace, entiende que está ahí. Por más que sea fumador y diga, no lo va a hacer. Entonces, y esto pasa al cambio cultural. Si se pudo hacer eso, si se pudieron modificar conductas y patrones, no tenemos que bajar los brazos con respecto a la corrupción y hay que seguir capacitando y siendo lo más didáctico y explicativo para sumar más aliados y que los negocios los podamos hacer en conjunto de esa manera y mejor, y nunca bajar ese tono de capacitación constante y explicando por qué. Muito bem. Hoje eu estou aqui. Bueno, hoy soy el moderador, no voy a comentar nada, es muy difícil para mí, pero estoy de acuerdo con todos y tenía que decirlos por lo menos. La gente, por supuesto, hay psicópatas que son totalmente antiéticos y no se acerca a uno, pero es la minoría. La mayoría son personas que... La mayoría toman decisiones antiéticas, son personas como nosotros y en un contexto en la que estaban incluidas no pudieron ver lo ilegal.
o lo que era antiético en la decisión. Y por eso tenemos que sacar a la persona de ese contexto y abrirle sus perspectivas ante el uso de entrenamiento, comunicación constante. Facilita que la persona pueda tener un abanico mayor del escenario en donde está cuando toma una decisión. Por eso es importante. Son los 15 minutos finales. Ahora vamos a ver las preguntas que nos enviaron aquí. Vamos a ser cortos aquí en las respuestas para que podamos tratar la mayoría de las preguntas. La primera pregunta le pido a Dilson que contes desde el punto de vista brasileño y Paula de la parte argentina, que es: hay una política para la contratación de proveedores al tomar en cuenta un análisis de reputación de ellos y si ellos tienen un programa de integridad implementado. Entonces son factores de decisión para contratar proveedores. Eso ya es una realidad. Entonces, por favor, comenten los dos porque también tenemos un tema de la legislación de temas cuentas públicas. Bueno, nuestra realidad no, aunque el año pasado estuvimos como 6 meses para definir cómo hacer una iniciativa de ese tipo para tener la ley de licitaciones. Para que puedan comprender, tuve que luchar internamente sobre los registros. ¿Qué informaciones tengo que solicitar para identificar si en el ámbito del contratado, si no había una persona, alguien muy cercano de una persona pública que podía tener problema en un contrato? Entonces, nuestra ley que se aplica al entorno público y ahora la ley de las estatales nos permite desarrollar regulaciones propias para las licitaciones, pero nos pone también algunas dificultades. También hay temas, iniciativas, ¿no? Compañeros del Ministerio Público, agentes, CGU y otras instituciones que intentan trabajar una manera de internalizar la parte legal brasileña, esa posibilidad de hacer un filtro de acuerdo con la reputación. Por supuesto, cuando la persona está condenada es otra situación. Pero aquí es con el riesgo. Yo tengo una noticia que si lo hago, si bloqueo el acceso al proveedor a mi entorno, por menos voy a tener licitaciones que se renuevan 3, 4, 5 veces por temas puntuales. Si lo hacemos, y nos da ganas hacerlo, pero si lo hacemos... Bueno, en Argentina, como mencionaban antes, se exige que quienes contraten con el Estado tengan el programa de integridad, como está mencionando, para algunos lineamientos que falta bajar un poco a tierra como para hacérselo más prácticos a algunos de estos proveedores que son los que son más chicos y que por ahí todavía se sienten un poco alejados de este camino. Está el manual de compras de contrataciones del Estado, que es el que aplican más directamente la parte de los que son las empresas del Estado. Nosotros como sociedad anónima tenemos un manual interno que está alineado con el manual de compras del Estado y en el cual también incluimos no está totalmente definido un análisis de antecedentes, pero sí se hace un análisis de los proveedores que se están evaluando invitar. No sé si Sole, vos querés ¿Quiero? Sí, hay un tema particular que en Argentina las empresas públicas no están alcanzadas a exigir a su cadena de valor un programa de integridad. Sin embargo, estamos viendo de tomarlo como una buena práctica, porque las empresas públicas, de hecho la OCDE habla mucho de que se tienen que comportar como una empresa privada, esta independencia, que sus operaciones las tienen que hacer como una privada. Entonces es importante que estos manuales que decía Paula recién, que tenemos en las empresas propiedad del Estado, son manuales que por propia voluntad los escribimos, que están alineados con los lineamientos, con las políticas o las leyes de contratación del sector público, que no sean empresas propiedad del Estado, los hacemos muy alineados, de hecho son superadores, tratamos de que sean mucho más exigentes todavía
por esto de querer ser mejores, porque hay que demostrarlo al ciudadano. Entonces, tenemos esa particularidad, no tenemos esa exigencia. Sin embargo, nos estamos empezando a comportar, por lo menos, de manera superadora a lo que está alcanzado para la Administración Pública Nacional, que no somos nosotros. Muy rápido, me acuerdo mucho la discusión que tuvimos. El mundo, bueno, contratamos con la policía, estamos siempre divididos en lo bien, en lo malo. El mundo tiene muchos tonos entre los buenos y los malos, o sea, las empresas de la ciudad, en la realidad donde vivimos. Eso no evolucionó en el ámbito federal, pero puedo ver los estados en Brasil que exigen programas de integridad en la licitación. Entonces, para los que son de fuera de Brasil y quieren venir a hacer negocios, o ya lo hacen, por ejemplo, el estado de Río de Janeiro, si no me equivoco, Goiás, el Distrito Federal, ya exigen por leyes, por sus compras, el programa de integridad. No, aunque no esté en el ámbito federal, ya está en algunas regiones. Y la Transparencia Internacional tiene un paquete de leyes que pone ese tema como obligatorio a todas las contrataciones públicas, que para nuestra visión se debería solicitar legalmente. La próxima pregunta, y le pido a Leandro y para Soledad, y también al tomar en cuenta la perspectiva de Brasil y Argentina. La pregunta es, ¿hay en Brasil y en Argentina la protección al whistleblowers? Y les complemento, ¿qué ven como mejores prácticas en empresas estatales como buenas ideas para proteger el... Nosotros implementamos en 2017, cuando lanzamos el programa de integridad en el mes de mayo, un canal de denuncias que lo tercerizamos, contratamos una empresa, un tercero para que lo maneje, nos reporte las denuncias y hacemos mucho foco tanto en el código de conducta como en las comunicaciones que son sumamente importantes, como decía Pau recién, el tema de la confidencialidad. La confidencialidad nos la van a dar hasta que el juez nos llame a declarar y nos pida la información y obviamente eso es acorde a las leyes de cada país. E incluso les ofrecemos el anonimato, pueden hacerlo anónimamente. Eso es fundamental para generar la confianza, para generar que la persona pueda denunciar y que quede la tranquilidad de que no va a ser ni despedido ni perseguido. Y es importante que el Comité de Integridad que recibe estas denuncias también se comprometa a guardar esta confidencialidad. Y a veces pasa que cuando uno tiene que tercerizar la denuncia en un área de la compañía que tiene los registros, también explicarle a esas personas, porque a veces se nos pasa, explicarle la confidencialidad cuando se le requiere cierta información. Todo eso asegura, tenerlo documentado en una política, asegura realmente el tratamiento confidencial y la protección al denunciante, por lo menos dentro del ámbito de la empresa. Si luego la denuncia pasa a una fiscalía o pasa a la Oficina Anticorrupción, nosotros a veces, si sabemos que es un acto de corrupción, por ejemplo, claramente vamos a ir directamente a la justicia, como cualquier empresa lo haría, pero a veces cuando son temas sensibles o que tenemos dudas y trabajamos con la Oficina Anticorrupción y quizás ellos son los que se presentan ante la justicia con la información, también en Argentina está la protección al denunciante, el resguardo de información. Con lo cual nos remarcamos mucho en este proceso de informar, de tratar, el tratamiento de la información es sumamente importante para que las personas que empiecen a crear esta cultura de la integridad, empiecen a confiar y que sean también unos aliados en esto de la segunda línea de defensa. Yo soy auditora y siempre decimos que tenemos primera línea de defensa, que es el propio dueño del riesgo, o sea, el que está gestionando la operación o el área. La segunda línea, que somos los que cuidamos a la organización para tratar de corregir antes de que haya sucedido y estamos tratando ahí velando por eso, que es gestión de riesgos, compliance, son varias áreas. Y después esta auditoría interna, que es la tercera línea de defensa, que ahí ya estamos todos al horno porque el auditor ya nos anotó que hicimos algo mal y lo tenemos que cambiar. Pero es muy, muy importante el generar la confianza, ¿sí? Tanto del ciudadano con la transparencia como del denunciante cuando nos tiene que reportar. Y si podemos ir haciendo escalones, que la línea sea para los empleados y las terceras partes, todas las partes, no solo contratistas, porque puede haber otras partes
que no son proveedores, que son gente que le damos una habilitación o un permiso, que también pueden estar teniendo un problema, y ahí va la gestión de riesgos. ¿Cuáles son las partes interesadas que tenemos que sumar a que puedan reportar irregularidades? Para mí eso es fundamental. En el año 2016 hay que acordarse las 10 medidas anticorrupción, que hoy ya se la olvidaron. El Congreso no ha evolucionado en eso. Una es específicamente una legislación nacional sobre whistleblower y cómo deberíamos el denunciante estar protegido en el territorio nacional. La ley bueno, está en el Congreso, pero todavía no se ha finalizado. Y para la cultura brasileña y un poco para Argentina creo que es muy semejante. El tema de el que indica como regla todavía no se ve muy bien, no se ve con buenos ojos, sean las empresas, sea la sociedad. Yo les cuento una anécdota para pensar en conjunto. Tuvimos un ejemplo en Río, fue famoso por lo menos allá, que en una escuela, un grupo de niños, uno hizo una desviación, una regla de la escuela y la empresa y la profesora les hizo una delación premiada, como le llamamos. Entonces él hizo blog en el aula y se preguntaron, pero tiene que ver, ¿es eso que debemos incentivar o no? La pregunta es un poco filosófica, pero como regla las empresas deben proteger la buena fe. Eso es fundamental, si no, no hay ningún canal de denuncia que funcione, si no tiene la seguridad de lo que hace la denuncia y también la protección se la haga y también se la responda. Solo tener la denuncia sin un retorno puede ser un vacío, ¿no? Hay índices de consultoría de cuántas denuncias se debería recibir por número de empleados, por el tamaño de la empresa o por el sector en donde trabaja. Cuando vemos un canal que funciona, hay un volumen muy alto. Después baja porque ya pasa por la normalidad y después eso cambia un poco también. Eso es por prueba. Es verdad. Voy a decir, por ejemplo, que Guilherme me tome el tiempo. ¿Es una consecuencia para él o no? Porque la denuncia se va a tomar en serio o solo es una formalidad. Entonces hay que ser efectivo, hay que tener protección para la buena fe, porque si no, no va a tener consecuencia la empresa y el programa va a ser vacío también. Por ahora también voy a tomar su tiempo y voy a pasar a la última pregunta y poder finalizar. Solo un comentario. La traducción whistleblower para distintas lenguas, en la mayoría tiene un tema negativo. En Brasil es negativo y es muy difícil hacerlo lingüístico, adaptarlo lingüísticamente a algo que no sea tan malo y que ya hay un perjuicio. Intento ver como sospecha de irregularidad, no sé, la idea. Hacer un comentario respecto de la línea de denuncias y atarlo un poco con el tema de la capacitación, que a mí me parece muy interesante incluir en las capacitaciones que demos. Nosotros también la tenemos terciarizada y es ingresar a la página web en donde se podría hacer una denuncia vía web y mostrarles cómo es el formulario, que pueden elegir que sea anónimo, los campos que tienen que completar, como para romper el hielo o el miedo es decir, y si hago clic, aunque sea, y ya saben quién soy, o sea, no sé, las fantasías que por ahí se pueda tener, que por ahí, para poder ir más allá con el miedo de ser detectado, mostrarles cómo es el canal en verdad, para que ellos puedan vencer ese miedo por sí o por si conocen a alguien que quiera hacer una denuncia. Eso me parece una herramienta piola. Legal. Então, agora, a última pergunta, que é para Soledad. La cultura de la integridad se choca o tiene aspectos negativos del control. Puede que encontrar el beneficio o los resultados no haría más fácil el cambio de la cultura.
en lugar de enfocar en el aspecto de punición, enfocar en la parte positiva como manera de facilitar el cambio de la cultura. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que si somos más positivos, y antes lo comentaba, explicar por qué tenemos que tener una conducta, por qué el negocio tiene que realizarse a través de estas conductas, yo creo que es más positivo que ir por lo negativo. Lo negativo puede estar como para sensibilizar, mostrar resultados, decir, se perdió tanta plata por negocios que se hicieron con corrupción, o este dinero no fue destinado a este lugar para temas de seguridad, y hubo un accidente. Eso sensibiliza, pero creo que, por lo menos yo soy de la escuela de ir más por lo positivo. Creo que la gente se siente más involucrada si entiende el verdadero motivo de por qué estamos poniendo estas reglas. A veces, voy a hacer un comentario aparte, pero por ejemplo cuando hay jornadas de niños en la empresa, una vez hice una cosa muy loca que fue hacer un video para los niños. ¿De anticorrupción te parece? Me dijeron. No van a entender. Y lo que hice fue hacer un video en realidad que fuera de comportamientos, ¿no? De malos y buenos comportamientos y por qué. Y me dijeron 2 minutos porque los niños más de 2 minutos no te van a mirar un dibujito. Involucré a mucha gente de la empresa en hacerlo. Y a la hija de mi secretaria en aquel momento le pedí que fuera el personaje de la niña que hablaba. Y los chicos entendieron muy bien que hay reglas en casa y hay reglas en el trabajo para sus papás, y por qué es bueno que respetemos las reglas, que es más sano y muy utópicamente decimos para tener un mundo mejor, pero lo captaron enseguida y también tuve mucha repercusión positiva en esos papás que fueron los niños a la casa y le dijeron, vos te tenés que portar bien, porque si no Soledad, que es como la directora del colegio, te va a retar. Muy bien. Entonces llegamos al final. Fueron muchas otras preguntas que tenemos aquí y que no logramos solucionar. Voy a pasarlas a los panelistas y después encontramos una manera de atender a todos. Les agradezco la presencia de los panelistas. Un aplauso a todos. Otra vez a Alliance for Integrity y a Mackenzie por recibirnos.